Buenos días a todos. Agradecerles el tiempo que nos dedican en el día de hoy para oír esta presentación que vamos a realizar. Mi nombre es Pastora Fernández y soy la responsable del área de análisis de riesgos de la División de Seguridad Industrial de INERCO. Espero que en esta situación que estamos viviendo de pandemia se encuentren todos bien. Y sin más, si os parece, bueno, pues vamos a iniciar la presentación. La idea y la estructura del webinar que vamos a tener hoy es realizar en primer lugar una presentación de aproximadamente unos 30 a 35 minutos y al final de la presentación, bueno, pues podrán hacernos cuantas preguntas consideren oportunas a través del chat que tienen disponible para ello. En cualquier caso, como lo decimos siempre, si se queda alguna pregunta sin responder, sin contestar, pues no se preocupen porque como queda registrada, pues la contestaremos a lo largo de los próximos días. También decirles que la presentación, bueno, pues se enviará la presentación que vamos a realizar para que la tengan disponibles para cualquier consulta que consideren oportuno y, por supuesto, siempre estamos en INERCO a su disposición para cualquier aclaración, cuestión, duda que tengan y que podamos ayudarles. Sin más, bueno, pues no retrasarlo mucho más y no hacerles que su tiempo, bueno, pues sabemos que lo importante es que es para todo, pues empezamos con la presentación. En el día de hoy lo que vamos a contarles son obligaciones y actuaciones en relación a los riesgos medioambientales en los establecimientos de prioridad 3, ¿vale? El objetivo de la presentación, bueno, pues es recordar pues cuáles son las obligaciones, los objetivos de la Ley de Responsabilidad Medioambial, que seguro que ya todos conocen, indicar, bueno, pues cuáles son los operadores por encima, bueno, de prioridad 3 o tal y como se organiza la ley, y después pues decir qué tienen que hacer esos establecimientos que a día de hoy pues con prioridad 3 tienen una serie de obligaciones en este año 2021 que nos encontramos. No vendrá mal recordar, y no sé si alguno de los presentes se encuentra en la situación, pues lo veremos, pues que había 3 prioridades, lo veremos más adelante, cuyos plazos de actuaciones ya pasaron, pero bueno, si hay alguno que se encuentre en esa situación, pues bueno, seguro que le viene bien comentar todo esto. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, pues lo que vamos a ver en esta presentación es una breve historia de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que seguro que ya todos conocen. Veremos de forma general cuáles son las obligaciones del operador y los conceptos básicos asociados a esta Ley de Responsabilidad Medioambiental. ¿Qué actuaciones, como digo, quiénes son operadores de prioridad 3 y qué, por lo tanto, qué tienen que hacer este año? Veremos también brevemente pues, análisis de riesgo medioambiental y garantía financiera, qué es, cómo se realiza, pero como decimos, bueno, pues brevemente, tampoco disponemos de mucho tiempo. Y finalmente, un sumario y conclusiones. Pues bien, sin más, empezamos con la introducción, que como todos ya saben, bueno, pues la Ley de Responsabilidad Medioambiental deriva de una directiva europea. La Ley 26 de 2007 es la que en nuestro ordenamiento jurídico pues transpone esta directiva europea. Después esta ley ha tenido, bueno, reglamentos de desarrollo, órdenes ministeriales. Como ven, si solo fijándose un poco en la fecha, pues ven que es una ley, una normativa que ha tenido un recorrido muy largo en el tiempo, es decir, desde la directiva de 2004 hasta las últimas publicaciones que son de 2019. Es una ley que ha ido cambiando, adaptándose, tuvo, bueno, determinados parones en el tiempo para ver cómo se aplicaba, cómo no se aplicaba, las obligaciones que llevaban para unos operadores o para otros, pero bueno, como ven, inicialmente tuvo mucho ímpetu, tuvo grandes avances en los primeros años, después, como decimos, se quedó un poco parado y ha ido un poco, bueno, adaptándose a las circunstancias y modificándose, como veremos a continuación. No nos paramos más en este punto y lo que pasamos al siguiente, que son obligaciones del operador y conceptos básicos, que creo que puede ser lo más importante. El objetivo de la ley yo creo que todos los tenemos claros. El objetivo de la ley es decir, bueno, pues quien tenga la posibilidad de contaminar, es decir, estamos hablando de instalaciones que por su actividad, presencia de sustancias peligrosas, procesos, etcétera, tienen la potencialidad de contaminar.
Entonces, el objetivo de la ley es la prevención, o sea, no podemos olvidar o no debemos olvidar que el objetivo de la ley es eso, es la prevención. Queremos evitar que ocurran accidentes que puedan afectar al medio ambiente. Más adelante, en la presentación, veremos qué se entiende por daños medioambientales o cuando hablamos de daños medioambientales, a qué podemos afectar. Entonces, pues la idea es decir, bueno, que es una ley de prevención. Queremos prevenir, evitar que ocurran accidentes. En cualquier caso, como todos ya conocen, a lo largo de la historia del tiempo ocurren accidentes con afecciones medioambientales, pues lo que se quiere también es, de alguna forma, es que el responsable de ese daño medioambiental, en el caso de que ocurra una situación accidental y que afecte al medio ambiente, pues que eso se tenga que recuperar y se tenga que pagar. Evidentemente, pues el responsable de ese daño pues deberá hacer frente a esos gastos de recuperación. Por lo tanto, el objetivo de la ley es doble, pero el principal es el tema de prevención. No debemos quedarnos solo con el objetivo fácil o de pensar, bueno, pues lo que se quiere es pagar dinero, el tema de la garantía financiera, sino que siempre debemos tener en cuenta que el objetivo de esta ley es la prevención de esa contaminación, de esos accidentes. Como toda ley, bueno, pues hay una serie de exclusiones, bueno, donde si tiene lugar una contaminación ambiental, una situación accidental que viene derivada de esas exclusiones que aparece aquí, bueno, pues no seremos responsables del daño causado y no seremos responsables, no estaremos obligados a esa recuperación. Son exclusiones que contempla la ley. Pero como decimos, lo importante es saber que en mi instalación pues, pueden ocurrir accidentes, que yo puedo tener situaciones accidentales y lo importante es establecer las medidas de prevención, evitación y reparación. O sea, esas tres palabras, esas tres medidas, las vamos a ir oyendo a lo largo de toda la presentación porque al final es en lo que se basa cuál es el objetivo fundamental de esta ley. Prevención, evitación y reparación. Después, es importante también mencionar que hay quien piensa o puede dar lugar a falsa interpretación o errores en la interpretación, que hay mucha gente que piensa que la ley de responsabilidad medioambiental, la que estamos comentando, 26 de 2007, está relacionada, bueno, pues la única obligación es el famoso tema de la garantía financiera, el disponer de la garantía financiera. Pues sí, es un tema importante, el tema de la garantía financiera, y esa garantía financiera, el disponer de una garantía financiera obligatoria, no es para todos los operadores. Es decir, el anexo 3 de la ley establece, bueno, pues que hay unas determinadas instalaciones, unas determinadas fábricas, procesos que manejan sustancias peligrosas, que tienen determinadas actividades, que, bueno, pues tienen la potencialidad de causar un accidente con un daño medioambiental y que debe hacer frente a la hipotética reparación del daño causado. Pero la garantía financiera y la obligación de disponer de la garantía financiera no es lo único que refleja la ley. Como decimos, el disponer de esta garantía financiera no es obligatorio para todos, hay una serie de actividades en las que es obligatorio. Un tema importante que en algún caso pues alguien nos ha hecho la pregunta y se ha cuestionado, bueno, la garantía financiera ¿en base a qué? ¿Puedo hacerla yo con una cantidad, acordarlo con mi seguro de alguna forma sin hacer ningún tipo de estudio? No. La ley te dice que el determinar la garantía financiera tiene que estar basado en un análisis de riesgo medioambiental. ¿Por qué? Porque no olvidemos el objetivo de la ley, que es prevenir. El objetivo de la ley es la prevención. Entonces, la mejor forma que tenemos en nuestras instalaciones, en nuestros procesos, en nuestras plantas, de prevenir accidentes es conocer qué puede pasar en nuestras instalaciones a través de un análisis de riesgo medioambiental. Por lo tanto, la determinación de la garantía financiera, nuestra garantía financiera, en el caso de que seamos operadores que estamos obligados a ello, tenemos que hacerlo a partir de un análisis de riesgo medioambiental, no directamente pues llegando a un acuerdo con la póliza de seguro, con el banco, etcétera, sino que tiene que estar basado en ese análisis de riesgo medioambiental. Importante que si yo soy un operador que tengo la obligación de tener mi garantía financiera y que yo tengo que hacer mi análisis de riesgo para obtener ese valor, pues hay como tres niveles inicialmente. Si mi garantía financiera tras la realización del análisis de riesgo sale que es inferior a 300.000 euros, pues no estoy obligado a constituirla.
Si es mayor de 300.000 euros, se encuentra entre 300.000 y 2 millones, pero yo dispongo de un sistema de gestión de calidad medioambiental, EMA, ISO 14000, etcétera, también podría estar exento. A partir de 2 millones de euros, pues sí o sí, yo tendría que disponer de esa garantía financiera hasta un máximo de 20 millones de euros. Ojo, 20 millones de euros es lo máximo que te dice la ley que usted tiene que cubrirse, en el caso de que le salga más, tiene que cubrir con su garantía financiera. Eso no quiere decir que lo máximo que tenga que recuperar o el daño máximo que pueda generar en caso de un accidente sean 20 millones de euros. No olvidemos que la responsabilidad es ilimitada. Lo que sí te limita la ley es que los 20 millones de euros es lo máximo por lo que se ha de tener esa garantía financiera. Además, bueno, pues la normativa te dice pues, que hay tres instrumentos posibles para eso, para disponer de esa garantía financiera: póliza de seguro, aval bancario o una reserva específicamente para ello. Entonces, bueno, lo que es importante es saber que para determinar esa garantía financiera tiene que estar basado en un análisis de riesgo medioambiental. No sirve ir directamente a establecer esa garantía. Incidiendo otra vez en lo mismo que lo he comentado antes al principio, no debemos quedarnos solo en la parte de garantía financiera. La ley de responsabilidad obliga a una garantía financiera, sí y no. Es decir, lo hemos dicho, habrá operadores que tengan la obligación de disponer de esas garantías financieras, pero no debemos olvidar que el tema de prevención, el tema de gestión del riesgo, el tema de medidas de prevención, medidas de evitación, ¿vale?, aplica a todos los operadores. El tema de garantía financiera solo aplica a algunos de ellos, a los que están recogidos en el anexo 3 de la ley, pero el tema de medidas de prevención, evitación, gestión del riesgo aplica a todos los operadores. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay quien piensa que, bueno, que si no formo parte de ese anexo 3 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y no tengo que establecer si necesito o no una garantía financiera, si me sale mayor o menor de 300.000 euros, etcétera, como hemos dicho, pues no tengo que hacer nada y no me obliga nada la ley. No, no es exactamente así. El tema de prevención y gestión de riesgo, eso aplica siempre y debemos tenerlo en cuenta siempre en nuestro día a día y en nuestra gestión de la instalación. Por lo tanto, como veis, hay una parte de prevención y una parte de reparación posterior, que es a lo que obliga a los operadores del anexo 3. También hemos comentado antes, y es importante, decir, bueno, pues cuando decimos que podemos provocar un daño medioambiental, un daño ambiental en caso de una situación accidental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a daños que podemos causar a las especies silvestres, hábitat, agua, riberas del mar y de la ría y el suelo. Eso lo recoge la ley y entonces, bueno, pues tenemos que ir enfocando nuestro análisis de riesgo si estamos obligados a hacerlo, si somos parte de ese anexo 3, bueno, pues tenemos que centrarnos y decir, bueno, pues un hipotético accidente en mis instalaciones, ¿cómo puede afectar a las especies silvestres, aguas, riberas del mar y del suelo? ¿Vale? Tenemos que ir viendo. Y además decir, bueno, ¿y qué es lo que puede causar en mi instalación este daño? ¿Qué es lo que tengo yo en mi instalación que en caso de que ocurra una situación accidental pueda afectar? Bueno, pues tenemos lo que se denominan los agentes causantes del daño, que pueden ser de tipo químico, de tipo físico o de tipo biológico. Es decir, si en nuestras instalaciones pues tenemos alguno de estos agentes causantes del daño, que en caso de que tengamos una situación accidental pueda llegar a afectar a alguna de lo que hemos visto anteriormente, agua, suelo, hábitat, etcétera, bueno, pues tendremos que tenerlo en cuenta en nuestro análisis de riesgo. No debemos olvidar en este punto el tema de los incendios. ¿Sí? Si como consecuencia de una fuga, de una situación accidental en nuestra planta, se puede generar un incendio, bueno, pues ese incendio también habrá que contemplarlo dentro del análisis de riesgo medioambiental. Todo esto y toda la ley, como estamos recordando e incidiendo, porque yo creo que es importante que nos quedemos con el objetivo fundamental de la ley, que no es solo, como decimos, pues la garantía financiera, el disponer de garantía financiera, etcétera, sino que es muy importante todo lo relacionado con la gestión de los riesgos, la gestión de toda mi instalación.
Y una parte muy importante, como decimos, de esa gestión es el análisis del riesgo, es conocer qué puede pasar en mi instalación, qué puede ocurrir y lo que es más importante, como hemos dicho, los temas de prevención. Si yo no sé qué puede ocurrir en mi instalación, si yo no sé qué puede pasar en mi instalación, bueno, pues difícilmente podremos establecer medidas para evitar que eso ocurra, ¿vale? Las famosas medidas preventivas que hemos comentado. Como decimos, la ley, y ya lo he comentado en varias ocasiones, vamos a repetir a lo largo de la presentación, estamos repitiendo siempre lo mismo. Estamos hablando de temas que, bueno, que pueden parecer lo mismo, pero que es importante que todos nos quedemos con ellos. Medidas de prevención, es decir, son aquellas medidas que yo puedo establecer en mi instalación para evitar, para prevenir que se ocurra un daño, ¿vale? ¿Cómo que podemos hacer? Bueno, pues podemos establecer cubetos que estén pavimentados para evitar, bueno, en caso de algún derrame, pues que se quede en la losa de hormigón y no afecte al suelo. Todo lo que nosotros podamos para prevenir que ocurra el suceso iniciador, es decir, medidas de prevención. Eso es en lo que se basa la ley. El objetivo fundamental, como hemos dicho al principio, es aquella persona que pueda contaminar, que exista la potencialidad, aquella instalación tenga la potencialidad porque disponga de alguno de los agentes causantes del daño que hemos visto, bueno, pues que sepa qué medidas podemos poner para evitar que eso pase. Después están los que son las medidas de evitación, ¿vale? También, bueno, en otra normativa o en otra legislación son lo que nosotros llamamos también medidas de mitigación. Es decir, bueno, pues el accidente ha ocurrido, mi medida de prevención ha fallado o no disponía de ella, entonces ha ocurrido la situación accidental y ha ocurrido el daño. Pues la medida de evitación, el objetivo es limitar las consecuencias, es decir, si yo tengo un derrame, pues por ejemplo, pues limitar la extensión de ese derrame con medidas que puedan contener ese derrame y, como decimos, son medidas de mitigación. Y por último, están las medidas de reparación, es decir, al final el objetivo es prevención, pero bueno, si ocurre el daño, que afortunadamente no es muy probable, no tenemos muchos daños ambientales, accidentes con daños medioambientales, bueno, pero si ocurre el daño, el objetivo es disponer de las medidas necesarias para restaurar el daño que yo he provocado, es decir, pues a los hábitats, a las especies silvestres, cómo puedo reparar yo lo que de alguna forma he dañado y tenemos que volverlo a su situación inicial. Pues eso es lo que se conoce como medidas de reparación. Como ejemplo, como hemos dicho, bueno, medidas de prevención, pues es el ejemplo que hemos puesto, es decir, si yo tengo mi tanque, yo puedo pavimentar mi cubeto de forma que en caso de que yo tenga un derrame, una fuga, una situación accidental, evite contaminar el suelo, bueno, pues esa es una medida de prevención. Aquí veríamos en la foto de la izquierda, pues en caso de que ocurra un derrame, tengamos un vertido, pues directamente va al suelo, del suelo, bueno, pues puede ir, se afecta al suelo, si hay agua subterránea puede afectar a las aguas subterráneas, entonces, bueno, habría que ver todas las posibles afecciones y todo ese análisis de riesgo que habría que hacer, hasta dónde llegaría. Como decimos, bueno, pues son medidas de prevención, es decir, ¿qué puedo hacer yo en mi instalación para evitar que ocurra el daño medioambiental? Es decir, ¿qué medidas puedo ir yo poniendo? ¿Qué cortes puedo ir yo poniendo para que se evite el daño medioambiental, para que no llegue a materializarse? De medidas de evitación, pues lo que hemos dicho, se ha producido el daño, se ha producido el accidente, bueno, y ha llegado, en este caso, como vemos en la imagen, bueno, pues al mar, la ribera del mar. Pues en este caso, las medidas de evitación, lo que queremos es limitar esas consecuencias, es decir, bueno, pues aquí se ve el ejemplo de las barreras que hay puestas para evitar que la posible contaminación, el derrame, la mancha, el vertido que tenemos en este caso, pues que vaya más, lo hemos limitado en una zona y evitamos que esa situación vaya a más. Y por último, como hemos dicho, son las medidas de reparación. Si se produce un daño, nosotros tenemos que reparar el daño que se ha producido.
lo ideal y lo suyo, bueno, pues en la misma zona recuperar suelo, plantar especies, bueno, pues si ha habido un incendio y tenemos que plantar especies, pues que sean especies autóctonas de la zona. El objetivo es recuperarlo a la situación antes del accidente. El objetivo es que vuelva el daño que hemos causado, lo eliminemos lo máximo posible y que tengamos una situación lo más parecida posible a la situación antes del accidente. Entonces, bueno, estas son medidas de reparación. La ley, la normativa, te distingue tres tipos de reparación: reparación primaria, complementaria y compensatoria. Como decimos, el objetivo son siempre intentar volver el entorno que hemos afectado, la zona que hemos afectado, a la situación que había antes de que ocurriera el accidente. Entonces se distinguen distintos tipos de reparaciones, que son las que tendremos que sufragar de alguna forma en caso de que seamos el operador responsable de ese daño. Entonces, bueno, pues son distintos tipos que se definen de reparación. Aquí se ve claramente, bueno, es un gráfico que nos permite conocer de qué es lo que estamos contando en todos estos minutos que llevamos hablando. Inicialmente, pues el objetivo es medidas de prevención para mantener la calidad de los recursos del entorno, es decir, medidas de prevención. En el caso de que ocurra una situación accidental, ocurra un accidente, un derrame, vertido, etcétera, pues medidas de evitación, que por supuesto, si se produce el daño, si se produce la situación accidental, perdón, pues está produciendo el daño, pero nuestras medidas de evitación van a contener ese daño, es decir, van a impedir que vayan a más. Y a partir de ahí, una vez que ya está controlado, eliminado la situación accidental, bueno, pues donde empezamos con las medidas de reparación para volver a nuestra situación, que el objetivo final es que la situación final coincida con la situación inicial. Entonces tenemos pues reparación primaria, reparación complementaria y reparación compensatoria, las tres que se ven ahí en la gráfica. Pues bien, una vez que hemos contado, bueno, pues un poco cuáles son las obligaciones de la ley, sin olvidar, como decimos, que la ley aplica a todo y sin embargo, bueno, pues hay una serie de obligaciones para uno o para otro. Hemos comentado que hay una serie de operadores, que así se recoge en la normativa, en el anexo 3 de la ley. Después ese anexo 3 se matizó, porque inicialmente el anexo 3 aplicaba prácticamente a todo. Bueno, pues ese anexo 3 se matizó y se establecieron tres niveles de prioridad, ¿vale? O sea, había un nivel de prioridad 1, nivel de prioridad 2 y nivel de prioridad 3. Esos niveles de prioridad, lo que se hacía es que en función del nivel de prioridad, en la fecha en la que era obligatorio disponer de la garantía financiera, pues era una u otra. Es decir, por entendernos, la ley de responsabilidad medioambiental aplica a los operadores con determinadas características. Dentro de esos operadores, pues además había una serie de operadores que estaban en el anexo 3 que tenían unas obligaciones adicionales, en este caso el disponer de una garantía financiera obligatoria para poder hacer frente a todas las medidas de reparación en caso de que ocurra el accidente, pero además esos operadores se dividieron en tres niveles de prioridad en función de alguna forma de la potencialidad que tenían esos operadores de generar un daño, provocar un daño y sus posibles consecuencias. Esos niveles de prioridad, 1, 2 y 3, como decimos, pues el primero, bueno, pues ya tuvo que hacer su análisis de riesgo. No olvidemos que la garantía financiera obligatoria tiene que estar basada en un análisis de riesgo. Tiene que estar el primero el 31 de octubre de 2018, los operadores de prioridad 2 el 31 de octubre de 2019. ¿Y dónde nos encontramos ahora, en este año 2021? Bueno, pues hay una serie de operadores que fueron catalogados como prioridad 3, en el que tienen que presentar su garantía financiera
antes del 16 de octubre de 2021, es decir, el año en el que nos encontramos. Aquellos operadores de prioridad 3, que viene recogido en la normativa, pues antes del 16 de octubre de 2021 deberán hacer su análisis de riesgo y en función de sus resultados, como hemos visto al principio de ese análisis de riesgo, determinarán la garantía financiera y nos saldrán si es menor de 300.000 euros no estaba obligatorio, entre 300.000 y 2 millones, como decíamos, si tiene un sistema de gestión medioambiental tampoco sería obligatorio y a partir de 2 millones de euros sí sería obligatorio. Por lo cual, en este año en el que nos encontramos, operadores de prioridad 3 antes del 16 de octubre de 2021. ¿Y qué es lo que tienen que hacer esos operadores de prioridad 3? Pues como hemos dicho, realizar el análisis de riesgo medioambiental. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos ese análisis de riesgo medioambiental? Bueno, pues eso lo recoge la reglamentación que alimenta toda esta normativa, que también ha ido cambiando a lo largo de los años, pues te dice cómo debe ser mi análisis de riesgo medioambiental. Además, ya todos conocerán que para realizar ese análisis de riesgo medioambiental existía la posibilidad de disponer herramientas de análisis de riesgos sectoriales, que podrían ser o tablas de baremos, miras y guías metodológicas en función de la complejidad de la instalación, de la heterogeneidad de la instalación, etcétera. Pero bueno, pues son herramientas que además están aprobadas por la Comisión Técnica que se pueden utilizar para realizar ese análisis de riesgo medioambiental. Si mi sector no tiene una de estas herramientas o en el caso de lo que lo tenga, no es obligatorio su uso, yo quiero hacer un análisis de riesgo medioambiental conforme me dice la reglamentación, pues no hay ningún problema. Es decir, el Real Decreto 183 de 2015 te dice, bueno, pues usted tiene que hacer un análisis de riesgo medioambiental. ¿Cómo? Bueno, pues con los puntos que aparecen ahí en esa transparencia. Al final, en un análisis de riesgo medioambiental es como cualquier otro análisis de riesgo que hagamos en nuestras instalaciones. Tiene una serie de apartados, una serie de puntos, donde lo principal es, bueno, pues identificar situaciones accidentales. No olvidemos, muy importante para conocer mi instalación y para prevenir accidentes, para establecer las medidas de prevención que yo quiero establecer en mi instalación para dar respuesta y cumplimiento a la ley, que me permita evitar de alguna forma que se produzca el daño medioambiental, con lo cual el paso número 1 es fundamental, el conocer situaciones accidentales que se puedan ocurrir en mi instalación. A continuación, bueno, pues establecer la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, es decir, para cada escenario que yo he identificado que se puede producir en mi instalación y generar un daño medioambiental, bueno, pues determinar la probabilidad de ocurrencia. A continuación, lo que se hace es calcular lo que se llama el índice de daño medioambiental para cada escenario. Eso está recogido así en la reglamentación. Existen las ecuaciones en el Real Decreto que te permiten el cálculo de ese índice de daño medioambiental y entonces para cada uno pues se calcula ese índice de daño medioambiental. Eso serían las consecuencias, por llamarlo de alguna forma, asociadas a cada uno de nuestros accidentes, llevándolo el símil a cualquier otro análisis de riesgo que nosotros realicemos. Pues si tú tienes un escenario accidental identificado, pues tú calculas las consecuencias asociadas a ese escenario. En este caso, las consecuencias asociadas a ese escenario es lo que se conoce como el índice de daño medioambiental. Se determina el riesgo, ¿vale? En este caso, el riesgo se calcula como la probabilidad, el resultado de multiplicar probabilidad por el IDM que hemos calculado, y después lo que se hace es calcular el escenario de referencia, que bueno, lo que hacen es aquel escenario de mayor IDM que agrupen el 95% del riesgo total. Los que conocen o han ido siguiendo la normativa desde el principio, recordarán que inicialmente el índice de daño medioambiental no se calculaba, sino que se calculaba las consecuencias para todos los escenarios. Lo que se calculaba eran las consecuencias asociadas al daño medioambiental y se monetizaba con la herramienta Mora. Después la normativa cambió y apareció el índice de daño medioambiental.
Pues como decimos, seleccionamos el escenario de referencia y a ese escenario de referencia es al que le calculamos el valor de reparación, de cuantificar ese daño medioambiental que nosotros hemos evaluado. Tenemos que, con Mora, vemos económicamente cuánto supondría recuperar ese accidente. Entonces, como decimos, para ese escenario de referencia es para el que se aplica Mora, es para el que monetizamos, es decir, calculamos económicamente cuánto supondría esa reparación primaria, de acuerdo con la metodología, y esa sería la garantía financiera de nuestra instalación. Adicionalmente, bueno, se añade un 10% en general de reparación primaria para cubrir costes de prevención y evitación del daño. Entonces, como decimos, en general esta es la metodología y así es como se calcula. Una vez que nosotros tenemos la cuantía de esa garantía financiera, evidentemente no podemos entrar en el detalle de ese cálculo y cómo se determina todo con el tiempo que tenemos, pero una vez que tenemos esa cuantía de la garantía financiera, tenemos un valor económico, tenemos un valor en euros, pues lo que hacemos es compararlo, pues lo que hemos dicho al principio. Si sale menor de 300.000 euros, pues no tengo obligación de tener esa garantía financiera. Si sale entre 300.000 y 2 millones de euros, pero tengo un sistema de gestión medioambiental, ISO, EMAS, pues tampoco tendría obligación de disponer de garantía financiera. Y ya si sale más de 2 millones de euros hasta 20 millones de euros, sí tendría obligación de disponer de garantía financiera. En cualquier caso, es importante que los operadores, como decimos, sean de prioridad 1, 2, 3. En el caso que nos centramos este año, los de prioridad 3 antes del 16 de octubre, como decimos. En cualquier caso, independientemente del resultado económico que salga, sí tenemos que presentar a la Administración una declaración responsable en la que digamos, bueno, pues en base al análisis de riesgo medioambiental realizado, pues me sale que es de menor de 300.000, por lo tanto estoy exento, o entre 300.000 y 2 millones si tengo no sistema de gestión, o más de 2, yo tengo que hacer un modelo, tengo que presentar un modelo en el que diga si estoy exento en función de los resultados, y en el caso de que no esté exento, porque sean de más de 2 millones de euros, por ejemplo, decir de las 3 posibilidades que hay, recuerdo el seguro, una reserva con el banco, etcétera, cuál es la opción elegida. Pero en cualquier caso, importante, en cualquier caso, tenemos que presentar un modelo de declaración responsable, todos los operadores que estén obligados a ello, en el que diga si sí o si no. Hay gente que piensa que si hago el análisis de riesgo medioambiental y me sale de menos de 300.000 euros, como no estoy obligado, no tengo que hacer nada. No, tienes que presentar tu declaración responsable en función de los resultados. Por concretar un poco más, bueno, pues aquí vemos pues todas las etapas que te dice la ley que tienes que cumplir el reglamento, con el módulo M, el módulo Mora, como decíamos, para la determinación monetaria, la cuantificación económica. Las etapas, como decimos, cualquier análisis de riesgos tiene más o menos las mismas etapas que aparecemos ahí. Identificación de accidentes, muy importante, conocer qué puede pasar en mis instalaciones, es decir, qué situaciones de riesgo se me pueden presentar en mis instalaciones, de peligro, qué fugas, bueno, pues todo eso lo tenemos que conocer. Siguiente paso, la asignación de las probabilidades. Para ello, bueno, pues haciendo uso de datos bibliográficos, haciendo uso de la realidad de la instalación, de si tiene dispositivos de corte o no, si existe, en fin, hay que tener en cuenta los factores condicionantes que me van a limitar o me van a evitar, me van a prevenir, como decíamos al principio, que se produzca el daño medioambiental, porque yo puedo tener una fuga en mi instalación, pero bueno, si yo tengo el cubeto pavimentado, pues no afectaré al suelo. Pues todos esos aspectos se tienen en cuenta en la asignación de la probabilidad. Por lo tanto, hemos hecho una identificación de accidentes y hemos determinado la probabilidad de ocurrencia de esos accidentes. El siguiente paso es la estimación de consecuencias. En este caso, pues las consecuencias que queremos evaluar es pues, cómo afecto al entorno natural, los daños
medioambientales que podemos provocar, que ya hemos comentado al principio cuáles son. Bueno, pues la normativa en este caso te dice que el daño, la estimación de consecuencias, lo vamos a hacer a través del índice de daño medioambiental. Entonces, con la metodología que te dice la reglamentación, lo hacemos con el índice de daño medioambiental. Estimamos el riesgo, que también lo hemos comentado al principio, que al final riesgo es probabilidad por consecuencia. Inicialmente, como decíamos, en el origen de toda esta normativa, el Real Decreto 2090 de 2008, decía que a cada escenario había que calcularle el coste del proyecto de reparación primaria, había que monetizar cada escenario. Después la normativa cambió en el 2015 y el valor de riesgo es probabilidad por el índice medioambiental, el índice de daño medioambiental, el IDM. Una vez que nosotros hemos hecho todo eso y hemos ordenado nuestro escenario, hemos calculado el riesgo acumulado, etcétera, se selecciona el escenario de referencia, que en este caso es el único escenario que vamos a monetizar. Es decir, es el único escenario al que le vamos a calcular cuál es el coste de reparación primaria y ese será nuestro escenario de referencia para la determinación de la garantía financiera. Para ese escenario de referencia que hemos determinado, ya no nos sirve un índice de daño medioambiental, sino que lo que hacemos es que a través del uso de modelos de cálculo, bueno, pues se ven las zonas que se pueden ver afectadas y con la herramienta Mora se monetiza económicamente cuánto puede suponer el recuperar, la recuperación primaria de esa zona afectada. Por lo tanto, con eso ya tendremos nuestro valor de la garantía financiera, que te dice la normativa, que la garantía financiera es el coste de reparación primaria más el 10% para tener en cuenta otras medidas del escenario de referencia. Con ese coste, con ese valor, ya vemos si es menor de 300.000 euros, si está entre 300.000 y 2 millones y tengo un sistema de gestión medioambiental, o si es superior a 2 millones de euros y tengo que establecer mi garantía financiera. Pero importante, como decimos, que esa garantía financiera tiene que estar soportada en un análisis de riesgo medioambiental. Para terminar, bueno, pues ya llegados a este punto, sumario y conclusiones. Yo creo que, bueno, lo he estado repitiendo a lo largo de toda la presentación. Al final, el objetivo de la ley es prevenir. Queremos tener dispositivos, actuaciones, controles en nuestra instalación que reduzcan la posibilidad de tener esas situaciones accidentales. Para ello es importante, pues lo primero, como siempre en cualquier análisis de riesgo, es conocer qué situaciones accidentales pueden tener lugar en mi instalación para que yo pueda poner las medidas para evitar que eso ocurra. En el caso de que no pueda evitar que ocurra, bueno, pues establecer medidas, en este caso denominadas de evitación, para limitar sus consecuencias. Aquellos operadores que formen parte del anexo 3 de la ley, que se encuentren en alguna de las prioridades establecidas, 1, 2 y 3, como hemos comentado, pues tendrán la obligación de disponer de una garantía financiera. Esa garantía financiera, como hemos dicho, debe estar basada en un análisis de riesgo medioambiental. No es suficiente con que yo vaya a mi compañía de seguro y diga, bueno, pues yo quiero tener un seguro por una determinada cuantía. Hay operadores que ya antes de esta ley de responsabilidad medioambiental, dentro de su seguro, dentro de su póliza de seguro, ya cubrían los aspectos medioambientales. Sin embargo, eso a día de hoy tal cual únicamente no sirve. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así y no hacemos un análisis de riesgo medioambiental, nos estaremos olvidando del origen y del objetivo fundamental, que es conocer situaciones de riesgo y medidas para evitar esas situaciones de riesgo. Como decimos, queremos, y que es muy importante lo que aparece ahí, es gestionar el riesgo de mis instalaciones. Queremos saber qué puede pasar en mi instalación para evitar que ocurran situaciones accidentales. Por lo tanto, bueno, no debemos quedarnos, como siempre decimos, lo comentamos siempre, no debemos quedarnos solo con la parte de garantía financiera sí o no, tengo obligación sí o no, me sale sí o no, sino lo importante es que nos quedemos con la parte de que lo que queremos es conocer las instalaciones, conocer los riesgos y poner todas las medidas necesarias para evitar que esos riesgos se
se materialicen. Por mi parte, bueno, ha sido todo esto, bueno, un poco lo que queríamos contarles en el día de hoy, haciendo un breve resumen de todo lo que aplica la Ley de Responsabilidad Medioambiental, centrada, bueno, de alguna forma, como recordatorio a aquellos operadores de prioridad 3 que les toca este año, ¿vale? Antes del 16 de octubre, tendrán que presentar su modelo diciendo si le ha salido que sí o ha salido que no, pero como decimos, en cualquier caso hay que presentarlo. Pues como decía, bueno, por mi parte en la presentación es todo. Si les parece, pues si tienen alguna pregunta, bueno, pues pasamos ahora a contestar si hay algunas preguntas. Tenemos aquí algunas de las preguntas. A ver, dice, ¿cómo elegir entre un MIRAR, la metodología de la norma 150.008, tablas de baremo u otra metodología? ¿Hay un orden? A ver, se supone, lo que hemos comentado del MIRAR, tabla de baremo o guía metodológica es en función de la heterogeneidad o del sector. Es decir, cada sector tendrá que decidir en función, hay una serie de aspectos donde se van diciendo, pues si te aplica más una tabla de baremo, o sea, para sectores muy simples, pues aplica más una tabla de baremo, para sectores intermedios, de casuística intermedio, heterogeneidad, etcétera, pues se aplica un MIRAR, y para ya sectores más complejos, pues se aplica la guía metodológica. Evidentemente, si el sector ha decidido hacer un MIRAR, una tabla de baremo o una guía metodológica en función de lo que aplique, en principio, teóricamente es para que después los operadores, cuando tengan que hacer su análisis de riesgo medioambiental, esos operadores, bueno, pues tengan una metodología ya simplificada, ya se han acordado situaciones accidentales, de forma que el desarrollo de ese análisis de riesgo sea más fácil, ágil y que tengan ya aspectos que sean analizados previamente y no lo tenga que analizar cada operador por separado. Como decimos, el disponer de esa guía, MIRAR o tabla de baremo simplifica o puede simplificar el análisis de riesgo posterior. Sin embargo, no es obligatorio el aplicar esa guía MIRAR o tabla de baremo. Por lo tanto, como decimos, simplifica el hecho de que simplifica porque está aprobado ya por la comisión técnica del Ministerio, simplifica, resolverá cuestiones que en el día a día se podría presentar el operador, pero no existe una obligación. Por lo tanto, como decimos, si ya disponen de ellos, se puede aplicar. Si no, habría que aplicar lo que te dice el Real Decreto, lo que hemos contado, identificación, probabilidad, IDM, mora, etcétera, pues habría que aplicarlo, ¿vale? Dice, ¿con qué frecuencia deben actualizarse los análisis de riesgos medioambientales? Esta ley no especifica, no te da un tiempo, bueno, como puede haber otro tipo de normativa que te dice, pues cada 5 años debes de revisar el análisis de riesgo medioambiental. Sí te dice que debes hacer revisiones de tu análisis de riesgo medioambiental. También en tu propio análisis de riesgo medioambiental debes decir cada cuánto tiempo lo vas a revisar. Lo que sí es importante que dentro, como decimos, al final es una gestión del riesgo. Dentro de tu sistema de gestión del riesgo, de tu sistema de gestión medioambiental, sí tienes que plantearte ante modificaciones en las instalaciones que puedan afectar a tu instalación, que puedan afectar al posible accidente o al posible daño, sí te lo tienes que plantear y tienes que actualizarlo. Es decir, pues hemos estado viendo pues, que tenemos agentes causantes del daño, sustancias peligrosas, agentes químicos. Bueno, pues si estamos introduciendo un agente químico nuevo, bueno, pues tendrás que revisar tu análisis de riesgo. Si estamos introduciendo nuevas instalaciones, nuevos almacenamientos, nuevos procesos, pues deberás revisar tu análisis de riesgo. Es decir, no está tan relacionado con el
tiempo, como hay otra normativa que te dice pues cada 5, cada 3, cada 2, cada cierto tiempo, pero sí ante modificaciones en tus instalaciones, sí tienes que analizar, bueno, pues cómo afecta, porque te puede cambiar tu garantía financiera. Es decir, si tú estás introduciendo una sustancia nueva que antes no tenía, un almacenamiento que antes no tenía, estás haciendo una operación que antes no hacía, pues evidentemente te lo tienes que plantear cómo afecta ese cambio. Más preguntas tenemos por aquí. A ver. A ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. Se ven. A ver, sí. Aquí hemos visto lo de cómo elegir la metodología. Como otro tema importante que preguntan por aquí. Hemos estado diciendo, sí, lo de la presentación de los análisis de riesgos ambientales. Hemos estado comentando que la determinación de la garantía financiera tiene que estar basado en un análisis de riesgo medioambiental. Pero en ningún sitio hemos dicho a lo largo de la presentación qué hay que hacer con ese análisis de riesgo medioambiental, si hay que presentarlo o no. A ver, lo que es obligatorio es presentar el modelo que te viene en la normativa, en la que estás diciendo si es obligatorio o no, si te ha salido que sí, si te ha salido que no, si tienes menos de 300.000 euros o tienes más. Pero en principio el análisis de riesgo como tal no es obligatorio presentarlo. Sí es cierto que hay determinadas comunidades autónomas, porque bueno, al final no lo hemos comentado, pero esto es una ley a nivel nacional, pero que después las competencias son autonómicas, como la mayoría de las leyes. Entonces, después cada comunidad autónoma pues te puede decir, te puede pedir que lo presentes o no, te lo puede reclamar para verificar que efectivamente está basado en un análisis de riesgo y no pues hecho de alguna forma con la compañía de seguros. Entonces hay comunidades autónomas en las que sí te dicen que bueno, que cuando te sale tu responsabilidad medioambiental te lo pueden pedir, o incluso en aquellos casos en los que te sale que no es obligatorio el disponer de la garantía financiera, es cuando la administración de alguna forma te pide que lo presentes. Es decir, bueno, pues si te sale que sí, pues te lo puede pedir o no, y en algún caso la comunidad autónoma es la que te dice que lo presente. Otro tema por aquí. Sí, en cuanto... Vale, el tema de cuando las prioridades que hemos dicho, la presentación, si tenemos que ir a demandar o no. A ver, cada operador debe chequear o revisar si está dentro de alguna de las prioridades y ver cuándo le corresponde esa presentación. Es decir, tiene que ser algo que está publicado, que ya cada uno sabe y que debe ver cuándo tiene que presentarlo. Sí es cierto, como decimos, que como esto depende de cada comunidad autónoma y así nos ha llegado en algún caso, sí es cierto que hay determinadas comunidades autónomas que sí se están dirigiendo a determinados operadores para recordarles que tienen que presentar su análisis de riesgo medioambiental, que tienen que elaborarlo, y disponer de la garantía financiera. También es cierto, bueno, pues que en los establecimientos de prioridad 1 y prioridad 2, bueno, pues todo era mucho más claro, estaba muy claro qué establecimientos eran. En los establecimientos de prioridad 3, pues se baja el nivel y entran muchos otros establecimientos. Entonces, hay comunidades, como decimos, que sí están mandando y mandaron en su día la carta indicando
cuándo tienen que hacer su análisis de riesgo, recordando que tienen que disponer de la garantía financiera, pero en realidad la obligación es de los operadores de saber cuándo le corresponde hacer esa garantía financiera y hacer la presentación del modelo que obligue. No sé si hay alguna. Sí, lo hemos comentado al principio también. Bueno, pues al final cuando terminemos la presentación, pues se mandará el link con la presentación, con el vídeo, las transparencias, bueno, para que puedan resolver cualquier cuestión cualquier cuestión que les surja, bueno, pues se las mandaremos al final de la presentación para que tengan el contacto. Si necesitan cualquier tema o cualquier aclaración, bueno, pues se mandará ahora al final cuando terminemos la presentación de este webinar. Bueno, pues le mandaremos la presentación y cualquier cuestión que pueda surgir, si no ahora, pues en el futuro. Pues yo creo que, bueno, que nos estamos acercando a la hora límite. Bueno, pues si les parece, nos vamos despidiendo. Como digo, cualquier cuestión que tengan, cualquier duda, cualquier sugerencia, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros, tienen nuestros datos y estaremos encantados de resolverles las cuestiones y ayudarles en aquello que podamos con estos aspectos. Por lo tanto, bueno, pues yo las 12 menos 5, si les parece, nos despedimos ya, agradecerles su presencia, revisaremos las cuestiones que se hayan quedado por resolver, agradecerles su presencia, su interés y espero que estén todos bien en esta situación. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.